¿Estás sordo, viejo? Dije, muévete. La voz, aguda y áspera, atravesó el silencioso murmullo del cuartel. Willy Pratt ni se inmutó. A sus 81 años, había aprendido que los ruidos más fuertes solían ser los menos amenazantes. Continuó su trabajo, guiando la fregona húmeda en lentos arcos superpuestos, mientras el aroma a lejía y pino se elevaba del lolium recién limpiado. El suelo brillaba bajo las luces fluorescentes, un reflejo perfecto del techo. La voz pertenecía al suboficial Thorne, un hombre tallado en granito e impaciencia. Estaba de pie con otros 2 candidatos a Seal, todos ellos irradiando la incansable energía depredadora de leones enjaulados. Eran jóvenes, sus músculos tensos como resortes bajo sus camisetas ajustadas, sus rostros aún conservaban la arrogante certeza de que el mundo era algo para conquistar, no para soportar. Tengo una inspección de equipo en 10, y estás puliendo el suelo como si fueran las joyas de la corona, espetó Thorne, tomando un paso más cerca. Sus botas, impecables y negras, se detuvieron justo antes del suelo mojado. Una pequeña isla de desafío en el mar de limpieza de Willy. Esto es un cuartel, no un salón de baile. Coge tu cubo y vete. Willy terminó su arca, con movimientos pausados y económicos. Enderezó la espalda. Un lento y crujiente proceso que pareció molestar aún más a Thorne. Los ojos de Willy, de un azul pálido y deslavado, se encontraron con los suboficiales. Eran tranquilos, observadores, y tenían una profundidad que Thorne confundió con simplicidad. Casi termino, hijo, dijo Willy, con voz grave y áspera. No era desafiante, simplemente un hecho. No soy tu hijo, Thorne se burló. Los otros 2 candidatos rieron entre dientes, un murmullo sordo de diversión animal de manada. Soy yo quien te dice que te quites del medio ahora. La confrontación había atraído a un pequeño público. Algunos otros aprendices, recién salidos de su carrera matutina, se quedaban junto a sus literas, fingiendo ordenar su equipo, mientras sus ojos se dirigían a la escena que se desarrollaba en el pasillo central. Este era el dominio de Thorne, y el viejo conserje había abusado de su autoridad. Thorne era una estrella en la brutal constelación del entrenamiento básico de demolición submarina /diagonal Seal. Era más rápido, más fuerte y más cruel que casi todos los demás de su clase. Prosperaba con el dolor, con los gritos del instructor, con la fría conmoción del Pacífico. Veía el mundo como una jerarquía de fuerza. Y el hombre encorvado y frágil con el trapeador estaba en el fondo absoluto, un obstáculo, un fantasma que rondaba los confines de su mundo de élite, con olor a desinfectante e irrelevancia. «Sabes», dijo Thorne, rodeando lentamente a Willy. «No creo que debas estar aquí. Esta es una zona segura. Tenemos equipo crítico para la misión, protocolos de entrenamiento. ¿Qué te impide ser una especie de espía? Escuchando, husmeando». Willy se apoyó en su trapeador, con sus manos nudosas apoyadas en la madera desgastada. «Manejar. Tengo autorización. Lo comprobaron. Lo comprobaron». Thorne se burló, deteniéndose justo frente a Willy, lo que obligó al anciano a estirar el cuello para mirarlo. «Parece que no recuerdas tu propio nombre. Déjame ver tu identificación». La exigencia quedó suspendida en el aire, una escalada deliberada. A un conserje no se le pedía identificación por parte de un aprendiz. Era un juego de poder, una humillación pública. La mirada de Willy no vaciló. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su mono rojo y sacó una cartera de cuero gastada y agrietada. Sus movimientos eran firmes, sin delatar ira ni miedo. Era una isla de calma en un mar de testosterona latente. Manoseó torpemente la funda de plástico por un momento, sus dedos artríticos forcejeando con la tarea. Thorne dejó escapar un suspiro exagerado. «Cualquier día de estos, abuelo, tenemos una guerra para la que entrenar». Finalmente, Willy sacó su tarjeta de identificación de acceso a la base y se la ofreció. Thorne se la arrebató de su mano. La miró,
Luego volvió a mirar a Willy, con una sonrisa burlona en los labios. Willy Pratt. Bueno, Willy Pratt, tu foto parece tomada antes de que se inventara el color. No devolvió la tarjeta. En cambio, sus ojos se posaron en el cuello del mono de Willy. Allí había un pequeño trozo de latón deslustrado. Era anodino, apenas más grande que la uña de un pulgar, sin marcas perceptibles. Desde lejos, parecía un trozo de chatarra. Algo encontrado en una cuneta y prendido sin ningún motivo. Thorne extendió la mano y lo golpeó con el dedo. ¿Qué es esto? Tu premio a la asistencia perfecta del Departamento de Saneamiento. En el momento en que su dedo tocó el metal, el mundo cambió para Willy. No era un recuerdo, no uno completo. Fue un destello de sensaciones, un fantasma de una vida vivida décadas atrás. El sofocante calor húmedo de la lana de un dosel selvático. El olor metálico de la sangre en su boca. El golpeteo rítmico de las aspas de un helicóptero atravesando la espesa y húmeda aire. El peso opresivo del cuerpo de un amigo colgado sobre su hombro. El susurro de las últimas palabras de un moribundo en su oído. El destello de esa misma pieza de latón, no deslustrada entonces, sino nueva y reluciente, presionada en su palma por una mano que ya se estaba enfriando. Terminó en un segundo, un miembro fantasma de un pasado del que nunca habló. Parpadeó, las luces fluorescentes del cuartel regresaron, brillantes y estériles. Era solo un anciano apoyado en una fregona. Desde una puerta al otro lado del pasillo, el jefe maestro M. Saintaire observaba la escena desarrollarse, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mac era una leyenda viviente en los equipos, un hombre que había pasado por el infierno de la BUD/diagonal incluso antes de que Thorne naciera. Tenía un rostro como un mapa de carreteras de cada zona de guerra de los últimos 30 años y ojos que no se perdían nada. Había visto a Thorne como el antes. Fuerte, capaz, pero con una arrogancia que era una desventaja, un cáncer en una unidad. Pero no era el de Thorne. La intimidación que captó la atención de Max. Era el conserje. Vio la quietud del anciano, la absoluta ausencia de miedo e indignación. Era una calma profunda e inquietante. La clase de calma que Max solo había visto en hombres que habían superado lo peor del incendio y habían salido del otro lado hechos de algo más que carne y hueso. Observó cómo Thorne le quitaba el broche del cuello al anciano. Mac entrecerró los ojos, con la mirada penetrante. No pudo distinguir el broche, pero reconoció la postura del hombre. Era la postura de un hombre tan fundamentalmente peligroso que ya no necesitaba demostrarlo. Thorne, mientras tanto, disfrutaba de su actuación. Sostenía la identificación de Willy como rehén, balanceándose entre el pulgar y el índice. La multitud de aprendices había crecido. Nadie intervino. Este era el espectáculo de Thorne. Creo que esta identificación podría ser falsa, dijo Thorne, en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Creo que necesitamos que la policía militar solucione esto. Un hombre de tu edad y con tu condición podría ser un riesgo para la seguridad. Dio otro paso, invadiendo el espacio personal de Willy, usando su tamaño para amenazar e intimidar. El aire crepitaba de tensión. Willy simplemente se mantuvo firme, con sus ojos azul pálido fijos en Thorne, con una expresión indescifrable. El jefe maestro M. Saintaire ya había visto suficiente. No dio un paso al frente. No gritó. Eso solo le daría a Thorne la satisfacción de una reacción. En cambio, cruzó los brazos en silencio, sacó el teléfono del bolsillo y se dio la vuelta, desapareciendo entre las sombras de la puerta. Revisó su lista de contactos, pasando por nombres etiquetados como S2, armería y jefe de campo, hasta que encontró al que buscaba. Pulsó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja. El público en el cuartel estaba convencido de que estaban a punto de ver a un anciano arrestado, o al menos detenido para interrogarlo. Estaban a punto de presenciar el apogeo del dominio de Thorne. Ellos y el propio Thorne no tenían idea de que la ayuda ya estaba en camino.
No sabían que la llamada del jefe maestro M. Saint-Tyre no iba a la policía militar en la base. Iba a un número que no había marcado en más de 5 años. Una línea directa. Señor, dijo Mac, su voz baja y urgente, manteniéndola fuera del alcance del oído del drama en el pasillo. Es M. Saint-Tyre. Disculpe la molestia, pero no va a creer esto. Estoy en el BUD/Rax y creo que estoy viendo a Willie Pratt. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, señor. M. continuó, sus ojos mirando hacia atrás a la escena. Willie Pratt. Está limpiando el piso. La respuesta al otro lado de la línea fue inmediata y explosiva. Mac escuchó por un momento, su expresión sombría. Sí, señor. Suboficial Thorne. Ahora lo tiene acorralado. Creo que necesita venir aquí rápido. Colgó la llamada, con una sensación de lúgubre certeza invadiéndolo. La caballería se acercaba, y Thorne estaba a punto de aprender una lección que ninguna tortura de surf ni entrenamiento físico con troncos podría enseñarle. Dentro de una amplia oficina con paneles de caoba en el cuartel general del Comando de Guerra Especial Naval, a 20 kilómetros de distancia, el contraalmirante Franklin Pace colgó el teléfono de golpe. La madera pulida vibró por el impacto. Su ayudante, un teniente joven y ágil, saltó en su silla. El señor almirante Pace se puso de pie, con el rostro como una nube de tormenta. Era un hombre conocido por su gélida calma, un comandante que había dirigido complejas operaciones globales desde la tranquilidad de su centro de mando sin siquiera alzar la voz. Esa calma acababa de romperse. «Traigan mi coche», gritó, dirigiéndose a la puerta y cogiendo su funda del soporte. «Ahora, y pon al comandante de la base al teléfono. Dile que se reúna conmigo en la compañía Bravo del cuartel hace 5 minutos. Dile que tenemos un evento de código». El teniente, pálido, jugueteó con su teléfono. Nunca había oído hablar de un código. No estaba en ningún manual. «Señor, ¿qué es un código?» El almirante Pace se detuvo en la puerta y se giró para clavarle al joven oficial una mirada que parecía capaz de arrancar pintura. La L significa leyenda. Significa que un hombre con una medalla de honor o una cruz por servicio distinguido está en esta base sin escolta ni reconocimiento. En este caso, significa que Dios mismo está en nuestro territorio y que uno de los nuestros aparentemente le está escupiendo en la cara. «Muévete». El teniente entró en acción, con las manos sobre el teléfono mientras el almirante salía de la oficina. Todo el personal de mando entró en alerta máxima. Un código L. Nadie sabía qué significaba, pero conocían el tono del almirante. Era el sonido de un mundo a punto de... De vuelta en el cuartel, Thorne estaba llevando su ventaja al límite. El silencio de Willie lo enfurecía, haciéndole sentir extrañamente impotente. A pesar de su dominio físico, necesitaba provocar una reacción que hiciera que el anciano se derrumbara. «Ya está. He terminado con esto», declaró Thorne, inflando el pecho. Extendió la mano y agarró el delgado brazo de Willie. El músculo bajo la tela suelta del mono era sorprendentemente duro, como una cuerda vieja. «Vienes conmigo. Vamos a tener una larga charla con la seguridad de la base. Tal vez puedan averiguar qué hace aquí una vieja reliquia como tú». Empezó a tirar de Willie hacia la puerta principal. Era el máximo acto de arrogancia, el último paso sobre una línea que ni siquiera sabía que existía. Los otros aprendices arrastraron los pies. Algunos parecían profundamente incómodos. Esto había pasado de ser una simple novatada a algo mucho más desagradable. Pero Willie no se movió. Thorne tiró, pero el anciano era un ancla. Sus botas gastadas parecían fundirse con el linoleum. Por primera vez, un destello de algo más que calma apareció en los ojos de Willie. No era ira. Era un profundo cansancio ancestral. La mirada de un hombre que había visto a la humanidad en su peor momento y estaba decepcionado, pero no sorprendido de volver a verla. Justo cuando Thorne estaba a punto de dar un tirón más fuerte, un sonido exterior rompió la tensión.
Comenzó como un sordo rugido y se convirtió rápidamente en el chirrido de neumáticos sobre el asfalto. No era el sonido de un solo jeep de la policía militar. Era el sonido de un convoy. Las cabezas se giraron a través de los grandes ventanales del cuartel. Vieron una escena sin sentido. Dos todoterrenos negros con matrículas del gobierno y pequeñas banderas en los guardabarros delanteros se detuvieron con un chirrido. Flanqueado por dos patrullas de la Marina, con las luces destellantes, las puertas se abrieron de golpe. El comandante de la base, un capitán conocido por su semblante severo, prácticamente se cayó del todoterreno delantero, con el rostro ceniciento. Le seguía un destacamento de marines armados, vestidos de gala, que inmediatamente formaron un perímetro de seguridad. Y entonces, por la puerta trasera de la segunda camioneta, emergió el contraalmirante Franklin Pace. Era el comandante de todos los Navy SEALs, un almirante de 2 estrellas, un hombre cuyo rostro solo se conocía por fotografías oficiales y discursos en toda la base. Era una criatura del cuartel general. Y la estrategia de alto nivel, no de la cruda realidad de los BUD/racks. Su presencia allí fue tan impactante como la caída de un rayo en un día despejado. La puerta del cuartel se abrió de golpe. El comandante de la base entró corriendo, con los ojos desorbitados por el pánico. Vio la escena, y al aprendiz estrella sujetando al viejo conserje del brazo, y una expresión de puro horror cruzó su rostro. Torne, completamente desconcertado, soltó el brazo de Willy como si estuviera al rojo vivo. Él y todos los demás hombres en la sala se pusieron firmes, con la espalda erguida y la mirada fija al frente. El almirante Pace entró en el cuartel. Su presencia absorbió todo el aire de la habitación. Le seguía el jefe maestro M. Saintaire, quien permanecía de pie junto a la puerta con expresión sombría. La mirada del almirante, fría y furiosa, recorrió a los aterrorizados reclutas, al comandante de la base, presa del pánico, y finalmente se posó en Torne. Miró al joven y poderoso candidato a Seal como si fuera un trozo de tierra en su zapato. Pero no le habló. En cambio, pasó junto a Torne, junto a todos, y se detuvo justo frente al conserje de la escalera con el mono rojo. Willy Pratt simplemente lo observó acercarse, sin cambiar su expresión. La sala estaba en completo silencio. El único sonido era el lejano zumbido de los motores de las camionetas y el frenético latido de 2 docenas de corazones. Entonces sucedió lo imposible. El contraalmirante Franklin Pace, comandante de la fuerza de combate más elitista del mundo, juntó los talones con un seco clic sobre el suelo de linoleum. Se llevó la mano a la frente en un saludo tan seco, tan perfecto, que pareció cortar el aire. «Señor Pratt», resonó la voz del almirante, llena de un respeto que rayaba en la reverencia. «Es un honor, señor». Torne se quedó boquiabierto. Los demás reclutas lo miraron con asombro e incredulidad. Estaban presenciando una ruptura en las leyes fundamentales de su universo. Un almirante de 2 estrellas saludaba a un conserje. Willy, lentamente, casi con cansancio, levantó una mano y asintió levemente. No era una respuesta al saludo, sino un reconocimiento, una aceptación. El almirante mantuvo el saludo un largo instante antes de bajar la mano. Luego se giró hacia los candidatos Seal reunidos, recorriendo con la mirada sus rostros atónitos hasta que se fijó en Torne. ¿Tienen idea de quién es?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Torne, pálido y tembloroso, solo pudo negar con la cabeza. «No, señor, no la tiene», continuó el almirante, elevando la voz con furia controlada. «Ve a un anciano, a un conserje, alguien que se interpone en su camino. Te estás entrenando para ser la punta de lanza. Pero no tienes ni idea de la historia del acero que la forjó». Señaló a Willy. «Este es Willy Pratt. En 1966, era sargento del ejército de los EU, asignado a una nueva unidad altamente clasificada, una pequeña unidad llamada MAXOC, Comando de Asistencia Militar,
Grupo de Estudios y Observaciones de Vietnam. Realizaba reconocimiento transfronterizo en Laos, en Camboya, cuando tus padres aún usaban pañales. Un murmullo recorrió la sala. Mac Bog eran leyendas, fantasmas de los libros de historia. Sus operaciones eran materia de historias susurradas y medio creídas. Este hombre, dijo el almirante, con la voz ahora resonando con terrible claridad, formaba parte de un equipo de 6 hombres que se había instalado en la cima de una colina en lo profundo de territorio enemigo. Estaban comprometidos y rodeados por un regimiento completo de soldados regulares norvietnamitas, más de 1000 contra 6. El almirante dio un paso hacia Thorne, que parecía a punto de desmayarse. Durante 2 días y 2 noches, mantuvieron la colina. Willie Pratt, armado con un rifle y un puñado de granadas, repelió personalmente una docena de oleadas de asaltos humanos. Cuando su oficial al mando fue alcanzado, tomó el mando. Cuando su radiotelegrafista murió, contuvo al enemigo con una mano mientras solicitaba ataques aéreos con la otra, dirigiendo el fuego tan cerca que quedó sordo por las explosiones y quemado por el napalm. Cuando se quedaron sin munición, usaron sus cuchillos con las manos desnudas. Para cuando llegaron los refuerzos, solo Willie y otro hombre seguían con vida, rodeados por los cadáveres de más de 200 soldados enemigos. Señaló con el dedo el pecho de Thorne. Las tácticas que están aprendiendo en este programa, las estrategias de unidades pequeñas, el concepto mismo de guerra no convencional que consideran tan moderno. Hombres como Willie Pratt escribieron ese libro. Lo escribieron con sangre, en el barro, bajo la lluvia, a un mundo de distancia. El almirante entonces dirigió su mirada al pequeño prendedor deslustrado en el collar de Willie. Por sus acciones en esa colina, se le concedió la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración más alta de nuestra nación al valor. Se le recomendó para la Medalla de Honor, pero la misión era tan secreta que permaneció oculta durante décadas. Este broche, dijo, con la voz suavizada por el asombro, no es del Departamento de Sanidad. Es un trozo del primer casquillo de granada que usó en combate. Como recordatorio, el silencio en la sala era ahora absoluto, cargado de vergüenza y asombro. Todas las miradas estaban puestas en Willie, que no parecía un héroe, sino un hombre profundamente cansado, un hombre que había cargado con el peso de esa colina durante más de 50 años. Entonces, el almirante asestó el golpe final demoledor. Se volvió hacia Sourn, petrificado. Suboficial, ordenó con voz gélida: «Descuelgue el arma». Thorne forcejeó con su rifle M4. Le temblaban tanto las manos que apenas podía abrir el cierre. Extendió el arma y se la entregó al señor Pratt. Thorne obedeció, con los ojos abiertos por el terror y la confusión. Dio un paso al frente y le entregó el rifle al viejo conserje. En el momento en que las manos de Willie tocaron la moderna arma de polímero y acero, se produjo una transformación. Fue sutil, pero total. La fatiga encorvada de sus hombros desapareció. Enderezó la espalda. El conserje de 81 años desapareció, y en su lugar apareció un soldado. Sus manos, que habían temblado al sostener su billetera, ahora estaban firmes como una roca. Se movían con una familiaridad innata y aterradora sobre los controles del rifle. Su agarre era perfecto, su disciplina con el gatillo, impecable. Se llevó el arma al hombro con un solo movimiento fluido, alineando su ojo perfectamente con la mira. Revisó el cargador, accionó la palanca de carga y examinó la habitación, recorriendo con la mirada a los reclutas con una intensidad que los hacía sentir como blancos. Lo hizo todo. En menos de 2 segundos. Fue una demostración de economía y determinación que ningún entrenamiento podría replicar. Era instinto. Era maestría. Mantuvo la pose por un instante, una lección silenciosa y poderosa para todos los hombres presentes. Luego, con la misma fluida eficiencia, aseguró el arma, extrajo el cargador y se lo devolvió a un Sourn blanco y fantasmal. El almirante dejó que la lección se asimilara antes de volver a hablar. Su voz,
Un gruñido bajo dirigido a Thorne, dijo, te parás sobre los hombros de un suboficial gigante, y hoy escupiste al hombre que construyó los cimientos sobre los que te parás. Eres una vergüenza para ese uniforme y para la memoria de todos los operadores que te precedieron. Luego se volvió hacia Willy, con la expresión completamente suavizada. Señor Pratt, Willy, ¿podemos hacer algo por usted? Willy miró al almirante, a los jóvenes aterrorizados, al trapeador y al cubo que estaban en un charco en el suelo. Esbozó una pequeña sonrisa triste. El uniforme cambia, almirante, dijo, con su voz áspera llenando la habitación silenciosa. El trabajo no. El respeto no está en el rango. Está en el trabajo. Se gana cada día. Aquí dentro, dijo, señalando el cuartel. Y allá afuera, miró a Thorne. No con ira, sino con un toque de lástima. El chico es joven. Aún no ha aprendido que el enemigo más duro es el que se ve en el espejo cada mañana. Mientras hablaba de ganarse el respeto, una última imagen clara floreció en la mente de Willy. No un destello esta vez, sino un recuerdo lleno de dolor. Estaba de vuelta en el barro de aquella colina olvidada. Su amigo, un joven sargento llamado Danny, moría en sus brazos. La batalla había terminado, el silencio ensordecedor. Danny, con su último aliento, había puesto el pequeño trozo de latón en la mano de Willy. Era de la granada que los había salvado durante el primer asalto. No dejes que nos olviden, Willy. Danny había susurrado con la mirada perdida. No dejes que olviden este lugar. Willy lo había agarrado con la mano, el metal aún caliente, y había hecho una promesa silenciosa. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El suboficial Thorne no fue expulsado del programa SEAL. El almirante Pace, en un momento de sabiduría, decidió que sería demasiado fácil. En cambio, Thorne fue reciclado. Lo enviaron de vuelta al primer día, a la primera semana de BUD/, obligado a comenzar de nuevo toda la agotadora prueba de 6 meses. Fue una profunda humillación, una declaración pública de su fracaso, no físico, sino de carácter. Tendría que ganarse el regreso, poco a poco, bajo la atenta mirada de los instructores que ahora conocían su historia. Para la institución, el cambio fue más significativo. El almirante Pace ordenó una nueva adición al programa BUD. Era un curso de historia ineludible, impartido por el propio jefe maestro M. Saintaire, centrado en los orígenes de la Guerra Naval Especial y sus raíces en las operaciones encubiertas de unidades como M. Viso. La primera conferencia se titulaba simplemente El legado de Willy Pratt. Una fotografía enmarcada de gran tamaño de un joven sargento Pratt en Vietnam colgaba en el salón principal del centro de entrenamiento, un recordatorio permanente para cada candidato de la historia que heredaban. La base ofreció a Willy una disculpa formal y un discreto aumento de pensión, que aceptó cortésmente, pero no renunció a su trabajo. Al día siguiente, estaba de vuelta en el cuartel con su fregona y su cubo, con los suelos reluciendo bajo su cuidado lento y constante. Sin embargo, su presencia había cambiado. Ya no era un anciano invisible. Los aprendices le hablaban con un respeto sereno y reverente. Le abrían la puerta. Le preguntaban si necesitaba algo. No lo veían como un conserje, sino como un monumento viviente. Semanas después, un Thorne muy cambiado, ahora un humilde aprendiz de nuevo, demacrado y humillado tras la brutal semana de los Reimers en el infierno, vio a Willy sentado solo en el comedor, comiendo lentamente su almuerzo. Tras un largo momento de vacilación, Thorne cogió su bandeja, se acercó y se detuvo frente a la mesa del anciano. Willy levantó la vista, con sus pálidos ojos azules interrogativos. Thorne tragó saliva con dificultad. La arrogancia había desaparecido hacía tiempo de él. Señor Pratt, dijo en voz baja, casi un susurro. Señor, ¿podría hablarme de Danny? Willy miró al joven un buen rato. Vio vergüenza en sus ojos, pero también un destello de genuina curiosidad, de deseo de comprender.
Asintió lentamente y señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo, dijo Willy Pratt. Déjenme contarles sobre un verdadero héroe. Si la historia de Willy les conmovió, por favor, denle me gusta a este video, compártanlo con alguien que respete a nuestros veteranos y suscríbase a Veter en Valor para más historias de héroes modestos.